Saludos, respetada tutora y compañeros participantes. A continuación, vamos a hacer la actividad grupal correspondiente a la actividad 2 del paso 5, que consiste en construir una estrategia de intervención en la asignatura de Pedagogía y Desarrollo Humano. Los integrantes del grupo son Andrea Barragán Forero, Dirley Paola Gamero y mi persona, Emerson Alberto Ortega Dalcedo. La estrategia de intervención pedagógica y de construcción trata de una propuesta de intervención para el desarrollo humano, que consiste en cerrar la brecha de los derechos fundamentales en niños y jóvenes migrantes venezolanos, específicamente en el derecho a la educación. Para esto, a manera introductoria, sabemos que en estos últimos años la movilización de refugiados venezolanos debido a la crisis socioeconómica y a los caprichos del régimen de Nicolás Maduro en cuanto a política, en cuanto a aspecto laboral, en cuanto a aspecto de vivienda, es muy precaria en el país vecino. Pues esto ha provocado un aumento de que niños y niñas jóvenes hayan quedado sin la protección del Estado y por ende su bienestar social, su salud, la educación, la vivienda, el empleo, la recreación, entre otros, ha quedado desamparada. Añadiendo a eso, digamos, no cuentan con los documentos requeridos y necesarios, como son visa, cédula extranjera o permiso especial para llegar a otro país. En Colombia se ha presentado la situación de que muchos de esos venezolanos o hermanos venezolanos se han venido de manera ilegal. Les ha tocado por la fuerte necesidad de no tener para comer, de no tener para vestir, de no tener educación. Un sistema de educación que les permita a sus niños y niñas poder ingresar y poder tomar la formación en cuanto a enseñanza y aprendizaje. Las zonas donde más se han acumulado migrantes venezolanos han sido en las zonas, lógicamente, que límites o fronteras con el país venezolano. En la parte de La Guajira, parte de región Caribe, en la parte de La Guajira, lógicamente, en la parte norte de Colombia, en la parte norte de Santander, hay otros departamentos como Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, que han abarcado a muchos. Dado que esos migrantes tienen una situación regular de permanencia en Colombia, para poder acceder a los beneficios que nosotros como colombianos tenemos, es muy difícil, puesto, como decíamos anteriormente, no cuentan con la documentación requerida, no cuentan con los permisos necesarios, no cuentan con los medios y los recursos para poder gestionar estos documentos y así poder legalizarse en el país. Esto ha ocasionado que, por ende, estén escasos también aquí en Colombia como migrantes de vivienda, de oportunidades laborales. Si las tienen, son muy precarias, se aprovechan de esa precariedad, por decirlo así. Y en cuanto a niños y niñas jóvenes, las oportunidades en educación son muy, pero muy escasas. Teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta, y es para nosotros, digamos, fácil de comprobar, viendo a niños, niñas en semáforos, a las afueras de centros comerciales, a las afueras de escuelas, en los parques, en canchas deportivas o canchas lúdicas, donde están sus papás acompañados de ellos, muchos de ellos ayudándoles en el quehacer de la informalidad, en ventas de jugos, comidas rápidas, cafés, tintos, chazas, etc. Los vemos con la obligación
y más allá de la obligación, es la única oportunidad que tienen para de pronto poder acceder a un poco de alimento y de vivienda. Ayudar a sus padres y despejarse o alejarse más bien de lo que puede ser el derecho a la educación, al cual como seres humanos pues también debieran tener. Hablábamos de que la migración al ingresar sin papeles implica que aparezcan, digamos, sin estar, por decirlo así, o más bien están presentes, pero no aparecen reportados, no están legalizados, no están formalmente en una lista o en un documento formalizado para poder acceder a cualquier beneficio. Entonces nuestra propuesta va de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco de lo que es la descripción de la problemática educativa intervenida. ¿Dónde se está presentando esa problemática en nuestro territorio colombiano? Pues estamos hablando de los migrantes venezolanos y Colombia no ha sido el país ajeno a dicha problemática. ¿Quiénes están viendo afectados? Lógicamente las mujeres, niños y niñas jóvenes menores de 18 años. ¿Cuáles serían las causas identificadas y las consecuencias de no llevar a cabo la intervención? Pues las causas serían inseguridad en Venezuela, que es lo que ha podido ocasionar todo lo que están viviendo nuestros vecinos. La desesperación por lo que sucede en el país, pues los ha obligado a tener que salir de este y a buscar otras tierras. El hambre en Venezuela también los ha obligado a que tengan que caminar días enteros y semanas enteras para poder llegar a algún lado en donde les puedan regalar o puedan acceder a un poco de alimento. La falta de medicina para tratamientos médicos, que también es muy precario en cuanto al sistema de salud venezolano, pues todos sabemos de la escasez que hay en cuanto a medicamentos también. La calidad educativa muy baja, es decir, no cuentan con un sistema educativo que sea eficiente u óptimo. La infraestructura para ese sistema educativo está en descenso y pues el compromiso de los docentes para educar con ese descenso en la infraestructura, lógicamente ha sido pues muy bajo, es decir, ellos pues tampoco estarían dispuestos a brindar el servicio, por decirlo así, sin contar con las herramientas y la infraestructura necesaria para poderlo realizar. Como consecuencias se han presentado que migran a países vecinos como Colombia, eso lo vemos día a día, no tienen una situación regular de permanencia en Colombia, lo cual les impide que la afiliación al bienestar del Estado colombiano sea escasa, digamos en muchos casos nula. Muchos, o algunos, sí, muchos, digámoslo, han optado por permisos y pues eso ha contribuido a que avancen un poco en rescatar lo que pueda cubrir esas necesidades básicas de supervivencia. Pero muchos todavía están digamos, en las tablas, no cuentan con esa situación regular. La pobreza multidimensional en familias venezolanas, la población vulnerable de mujeres, niños, niñas y jóvenes menores de 18 años, también es otra de las consecuencias, y los migrantes con último nivel cursado en educación media, educación básica primaria o ningún nivel educativo. Es decir, el sistema de educación venezolano también se volvió nulo, por decirlo así. Nuestra propuesta de intervención lo que pretende es brindar la atención a la población migrante en cuanto a temas humanitarios, específicamente basados en un aspecto fundamental como es la educación. Para esto, lo que se pretende es reconstruir una estabilidad familiar, es decir, que puedan, como familia, estar más densos, estar más en grupo. Aumentar los cupos de niños y niñas jóvenes migrantes en las instituciones educativas públicas y privadas.
que la asistencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la primera infancia en centros de desarrollo infantil y otro tipo de centros que ellos manejen para niños y niñas también se dé para migrantes entre las edades de 0 a 5 años. Fortalecer la capacidad institucional a nivel nacional y territorial. Es decir, nuestra capacidad institucional necesita todavía de herramientas que puedan fortalecerla más. Fortalecer las plantas de profesionales en todos los niveles, abrir más cupos, abrir más plazas, crear mecanismos de interlocución interna en las entidades y de trabajo coordinado intersectorial entre el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación, las entidades como el ICBF, que ya lo mencionamos, las Secretarías de Salud, las instituciones de protección social, así como las organizaciones de corporaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales que ya tienen presencia y adelantan programas en nuestro territorio. ¿Bajo qué sustentamos esto? Esto lo sustentamos en que la Organización Mundial de la Salud determina la migración como el movimiento de una persona o grupo de personas en una determinada unidad geográfica que van hacia otra frontera administrativa política, en donde con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen. Es decir, es pasar de su lugar de origen por X o Y problemática a otro lugar de origen en donde creen van a encontrar las posibles soluciones a sus necesidades básicas. Por su parte, vamos a utilizar la definición de Kearney Bernadette, que precisa la migración como un movimiento que atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por cierto régimen político, un orden formal o informal de tal manera que afecta a la identidad del individuo. Bueno, para la implementación de esta propuesta, los recursos a tener en cuenta, digamos, serían los recursos públicos, basados en que, dado la Constitución Política de 1991, nuestra Constitución Política colombiana, la educación es un derecho y servicio público. Y el Código también de la Infancia y la Adolescencia en el 2006 establece que sin importar la nacionalidad de todo niño, niña y joven, tienen derecho a una educación de calidad y gratuita. Para esto vamos a manejar 3 aspectos a resaltar, que son las actividades secuenciales, la causa que atiende esa actividad y el resultado o impacto esperado. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es una de esas actividades secuenciales, lo que es brindar atención a la población migrante en temas humanitarios. La causa que atiende esta actividad, lógicamente, es migrar a países vecinos como Colombia. El resultado o impacto esperado es que a través de la flexibilidad de la política migratoria en Colombia se está asistiendo a los migrantes venezolanos mediante la emisión de permisos de permanencia PEPs, lo que permite que accedan a la oferta de servicios en materia de salud, educación y trabajo. Ojo, pero eso no quiere decir que en todos aquellos migrantes esté cumpliendo. Muchos todavía a día de hoy no cuentan con esos permisos. Una segunda actividad secuencial es reconstruir la estabilidad familiar. ¿Qué causa atiende? Atiende no tener una situación, digamos, regular de permanencia en Colombia. Eso les ha ocasionado o les impide tener afiliación al bienestar social del Estado. Y pues lógicamente que va a ocasionar que los menores venezolanos nacidos en Colombia, mediante la resolución 846 de 2019, puedan acceder a la nacionalidad colombiana por nacimiento. Otra actividad secuencial sería aumentar los cupos de niños y niñas jóvenes migrantes en las instituciones educativas públicas y privadas. Y eso va a atender, o la causa que va a atender es que los migrantes con último nivel cursado
en educación media, educación básica, primaria o que no tengan ningún nivel educativo, va a permitir que la atención educativa de la población migrante venezolana en Colombia durante el 2019 evidentemente ha aumentado en mayor número en niños, niñas y jóvenes matriculados en instituciones educativas públicas, con un 92% y un 8% en instituciones educativas privadas, en los niveles de preescolar transición de 0 a 5 años, primaria y secundaria. Otra de las actividades es la asistencia del ICBF, ya lo habíamos mencionado, a la primera infancia en centros de desarrollo infantil para niños o niñas migrantes entre los de 0 a 5 años. Aquí se trataría sobre la pobreza multidimensional en familias venezolanas y sobre la población vulnerable de mujeres y niños y jóvenes menores de 18 años, lógicamente. El resultado o impacto esperado sería que los programas de alimentación escolar PAE se implementan con la decisión de la entidad territorial, quien valora las condiciones de los estudiantes nacionales y migrantes, y es decir, que ellos puedan ser incluidos en dicho plan. Como plan de evaluación, podríamos decir que el acceso al sistema educativo de los migrantes venezolanos, sin importar su situación regular o irregular, se mide con el indicador de la matrícula de los niveles preescolar, transición primaria y secundaria, soportado en los datos del CIMA. Actualmente en el CIMA no se evidencian los registros, digamos, que satisfagan la cantidad de migrantes venezolanos con respecto a niñas jóvenes que cuenten con un servicio de educación. Como conclusión, podríamos decir que la migración de un país como Venezuela es una problemática muy compleja y muy difícil de manejar. Sabemos que las sendas dificultades que tiene en cuanto al aspecto social, al aspecto político, al aspecto económico en su país es denigrante. Es tan fuerte lo que está sucediendo en dicho país que las consecuencias se han visto en las poblaciones más vulnerables y de mayores recursos. Y eso ha ocasionado también como consecuencia que no tengan una vivienda digna, estén pasando hambre, no cuenten con los alimentos, pues además de no tener los recursos para adquirirlos o comprarlos, no se encuentran en los supermercados. Hay mucha restricción en cuanto a oferta de productos de tipo alimenticio. Entonces podríamos decir también que la crisis en la que cayó nuestro país vecino, quizás por los malos manejos gubernamentales, ha sido por falta de conciencia de sus dirigentes, por la intervención del régimen que gobierna con caprichos y leguleyadas políticas. Han permitido que el mundo se diera cuenta de todos esos desplazamientos de personas, muy numerosos, enormes, y que ya digamos sentó un precedente como problemática a nivel mundial. Y sin duda alguna urge rápidamente buscar mecanismos que permitan la integración de esas personas migrantes y refugiadas. Como recomendaciones podríamos decir que hay que seguir con la gestión de la matrícula en entidades públicas y privadas, asegurando el ingreso de los migrantes venezolanos, implementar modelos educativos flexibles, acompañamiento pedagógico, acompañamiento psicosocial, fortalecimiento de rutas de protección, aula viajera, vacaciones recreativas y pedagógicas, y siempre debe estar la intervención del Estado para poderle ofrecer siempre los derechos a los que tienen derecho como migrantes que están padeciendo ciertas situaciones. Muchas gracias.